Si usted va a San José de Ocoa, lléguese a la Duvergé 103, a la dulcería de Doña Nena, y hágale llegar nuestras gracias por haber recibido unos higos que nos acaba de mandar en dulce. Eduardo Quesada, que está a dieta, por cierto, por lo que vinieron completitos los higos, nos hace llegar de doña Selenia Isa, esa prima lejana, es sobrina de Yamil Isa, doña Nena, sabor inigualable, dulces de todo tipo en Doña Nena, Duvergé 103, que gracias por los dulces de higo. Es una situación interesante. Si usted no lo sabe, pruébelo. Ella es Isa y los Isa son de descendencia libanesa, porque si usted siembra higos en su casa y no tiene sangre árabe, no se dan. No se dan. Tiene que ser San José de Ocoa y ser medio árabe. Gracias, doña Nena, por los higos que Quesada mantuvo intactos. Bien, señores, la revista se viste de gala porque va a tener un plato fuerte. No he logrado nunca que Guido en este programa se limite a integrar, a conversar sobre temas en forma de análisis, pero hoy viene en elecciones abiertas, en donde nosotros hoy, Guido, hoy tenemos nada más y nada menos que el último día el primer día de noviembre. Faltan 60 días para terminar este año. 107 días, 3 meses para las municipales y 198 días para las presidenciales. En Guido usted tiene un político que a juicio mío y de Leonel Fernández debió ser uno de los líderes de este momento, pero la política es extraña y él es la voz disidente de un partido que es el PRD. Guido, realmente, declaraciones tuyas de que tu partido, en el que tú militas porque tienes el derecho, inclusive a tratar de cambiar la dirección de ese partido, pero sin contarnos para dónde debe de ir el PE y con quién, porque es imposible ahora mismo una dirección colectiva. ¿Por qué tú no has asumido un sector que pueda enfrentar o corregir las aberraciones de la administración que tú has criticado tanto, para poder entrar con un poquito de fuerza a estas elecciones de mayo del 2020? Bueno, miren, mucho gusto. Gracias, un placer compartir con buenos amigos y amigas. Lo primero es que, como el marco de la invitación tiene que ver con proyectar el proceso político dominicano, yo quiero ir de lo general a lo particular. Porque, sin lugar a dudas, el PRD es una... No es PLDismo, de lo general a lo particular. No. Frente a eso, debo decir lo siguiente. El proceso político dominicano tiene características muy singulares. Viendo la distancia, y Julito hace una contabilidad efectiva tanto de las elecciones municipales, los que nos restan, como las congresuales y presidenciales, yo debo proyectar que todo parece indicar que habrá un escenario de segunda vuelta. Eso es lo primero que yo quiero colocar sobre la mesa. ¿Te luce que hay segunda Sí. vuelta? Y sobre ese criterio yo he dicho en múltiples oportunidades, más allá de mi partido, porque mi partido no ha definido una política de alianza, yo he dicho que lo más saludable para el proceso es la construcción de lo que he llamado una concertación útil. Eso no consiste pura y simplemente en aliar partidos, sino establecer un programa mínimo de reformas que el país lo ha ido posponiendo en los últimos 15 o 20 años. Y dije que en principio lo importante era que las fuerzas
que se perfilan como fuerzas opositoras construyeran ese modelo de concertación. Es verdad que en el país hay muchos prejuicios respecto a las políticas de alianza, porque desde el proceso de transición democrática en el país, la gente malvé las alianzas porque entiende que un personaje de la oposición salta vía decreto a una posición del gobierno y transforma su discurso. No estamos hablando de eso. Y cuando lo planteo en el contexto de la actual realidad dominicana, no estoy diciendo, como algún grupo de gente media atolondrada, de que el pacto implicaría complicidad en el orden judicial. Cuando yo he hablado de una concertación útil, he dicho que no importa el partido que usted milite, si usted tiene un tema de justicia, que la justicia lo resuelva. Eso no tiene que ver nada con la política de concertación. Lo que he dicho, he planteado y sostengo que la mejor forma de diversificar el Congreso y los gobiernos municipales, al margen de los proyectos presidenciales, porque dije que la candidatura presidencial va en segunda vuelta, tiene que ver con ese tipo de concertación. ¿Cuáles son los puntos? Podrían ser más, pero he dicho que este país, las principales fuerzas de oposición tienen que concertar alrededor de construir una política seria y responsable respecto a la seguridad ciudadana. Eso es un tema vital. Se tiene que construir una política de concertación respecto al tema migratorio. Pienso que es importante el concepto de generación de empleo. Oxfam acaba de publicar un trabajo sumamente interesante sobre el tema del empleo en la República Dominicana y por ahí tenemos que trabajar. Yo quiero ser hasta reiterativo y fastidioso. A mí me preocupa el nivel de inversión relación PIB que tiene el sector salud en la República Dominicana cuando usted lo compara con otros parámetros en América Latina. Y sobre todas las cosas, y quiero dejar en ese quinto punto, que las fuerzas opositoras se comprometan a que si construyen mayoría en el Congreso, las reformas constitucionales pendientes nunca toquen la posibilidad de modificar el modelo de 2 periodos consecutivos y para su casa. He dicho eso, que sea el punto de partida para otro tipo de concertación. Ahora, ¿cómo yo veo el panorama? La salida del doctor Leonel Fernández del PLD implica una ruptura de un partido hegemónico. Y si esas fuerzas compiten, como todo parece indicar que van a competir, o con la candidatura de Leonel o con otra candidatura, ese escenario de segunda vuelta obliga a una política de concertación inteligente. Y como la gente en este país se excede, yo quiero hacer una panorámica. José Francisco Peña Gómez en el año 1974 pudo sentar en una misma mesa al MPD, a UESI y al PRD. Porque lo importante era la construcción de una mayoría electoral para transformar el país. No se concretizó, pero fue un ejercicio inteligente. 20 años después, José Francisco Peña Gómez demostró que lo podía hacer también con el acuerdo de Santo Domingo. Ahora, ¿cuál es el problema? Que aquí hay muchos actores que hacen política más con el ego que con su potencialidad electoral. Y son buenos de condiciones excepcionales, pero no pueden construir una mayoría. Y el modelo de cambio que el país requiere se traduce en una mayoría electoral. Y no es un fenómeno exclusivo de la República Dominicana. Miren, y qué bueno que José Cuello está aquí. Teodoro Petkov, guerrillero, de pensamiento de izquierda, fue capaz de hacer una concertación con Rafael Caldera cuando la crisis del modelo venezolano se agotó. Bueno, hizo una concertación, Caldera se fue de Copey, construyó una alternativa, ganó las elecciones y Petkov era su ministro. Antonio Navarro Wolf, una figura importantísima de las FARC, inclusive perdió su lengua y una parte de su pie izquierdo producto de una situación difícil, fue capaz de hacer una concertación con fuerzas políticas que se lo oponían y fue ministro de Salud, senador y alcalde. Es una evidencia de que hay un nivel de racionalidad en la construcción política. Este fin de semana, ¿qué pasó este fin de semana? En Colombia, Claudia López acaba de ganar la alcaldía de Bogotá, que es la plaza política de mayor importancia, porque hizo una concertación entre el Partido Verde, Antana Mocus, y el Polo Democrático, Petros. ¿Por qué? Porque entendían que la ciudad de Bogotá necesitaba ese modelo de concertación para que una mayoría, de una forma u otra, ganara. Le ganó nada más y nada menos que al hijo de una figura histórica, Galán, que fue un político colombiano muy importante asesinado por el narcotráfico. Es decir, cada vez que se construyen alianzas políticas inteligentes, los países traducen esas alianzas a un nivel de inteligencia que impulse la reforma. ¿Qué yo he planteado? Yo he dicho, mire, aquí hay que hacer una concertación con las siguientes características desde el punto de vista electoral. Que en el ámbito municipal y congresual pactemos adelante y que frente a la eventualidad de una segunda vuelta hagamos un pacto. El que llega adelante recibe del endoso del que viene detrás. Pero yo quiero comenzar con el tema de lo congresual y de lo municipal. Miren, esta plaza de la capital,
Yo no veo ningún delito ni ningún atentado a normas éticas que Farideh Raful en la capital sea endosada por el PRM, que es su partido original, por el partido de Leonel Fernández, que es una fuerza disidente, y porque el PLD va a llevar un candidato que es antagónico a los intereses de Leonel Fernández, que es Rafael Paz. Lo lógico es que el sector de Leonel Fernández empuje en esa dirección y que Quique Antún y otros sectores progresistas, liberales, entiendan que la candidatura de Farideh es una candidatura viable. ¿Dónde está el delito de eso? ¿Dónde está la perturbación? Lo que hay que construir una agenda mínima legislativa para concertar en esa dirección. Doy el ejemplo de la capital. Me voy a Santiago. En Santiago... ¿Y tú ves bien una alianza del PRM o del PRD con Leonel Fernández? No, yo veo factible una alianza. ¿Con Leonel Fernández? No, con todos los sectores, en una plataforma. Está bien. No, con todos, con todos. Voy a Santiago. Bueno, en Santiago el candidato alcalde y actual incumbente se llama Abel Martínez. Es del sector del PLD disidente. Y ellos hábilmente se quedaron en el partido. Ahora, todo el mundo sabe que Julio César Valentín es el candidato de Danilo Medina. ¿Qué ha hecho el PRM y otras fuerzas aliadas? Que han procurado a un candidato que se llama Eduardo Estrella, un excelente candidato. Fue senador, fue ministro de Obras Públicas, es una parte del reformismo que no se contaminó con lesiones de sangre. Yo tengo mucho respeto desde el punto de vista personal por Eduardo. Bueno, ¿dónde está el delito de que se haga una concertación en Santiago con todas esas fuerzas para que contribuyan a que Eduardo Estrella sea el candidato ganador del proceso? Ese es el modelo de concertación que yo estoy hablando. Ahora, hacia la segunda vuelta, que es donde se proyecta todo el proceso, yo creo que es conveniente establecer líneas generales de un pacto y saltar la posibilidad de que no se reproduzcan los errores del pasado. Y doy dos ejemplos de errores del pasado. En el año 94, yo estoy plenamente convencido, aunque verlo ahora es muy cómodo, que si el doctor Peña Gómez cambiaba de candidato a la vicepresidencia, ganaba las elecciones. Esa es una lección que aprender. Uno. Si cambiaba de candidato vicepresidencial, ganaba las elecciones. Eso fue lo que hizo que Balaguer se engrifara. Entonces vamos a aprender esa lección. Que yo creo que en el marco del acuerdo, el que no pueda clasificar ni en primero ni en segundo, entienda que puede colocar un candidato vicepresidencial del primero. Y hay una alianza racional, inteligente, sin problema. ¿Qué error cometimos en el 12? Y aquí yo lo sostengo. En el 12, nosotros cometimos un grave error. La candidatura del PRD en ese tiempo, que era PRD, no es PRM actualmente, cometió el error de darle más duro a Leonel que al candidato presidencial del PLD. Se concentró el ataque en Leonel. Leonel no era el candidato y no ganó Danilo. ¿Qué pasó en el 12? Que como fuimos tan duros contra Leonel, él activó la maquinaria del gobierno y eso terminó provocando el éxito de Danilo Medina. En política hay que asimilar los errores. Reitero, yo no estoy diciendo que nadie renuncie a una pulgada de sus ideas y sus criterios sobre la lucha política. Ahora, es mucho más rentable para el modelo democrático dominicano tener una diversidad en el Congreso, tanto en el ámbito de la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, para que lo que se produzca ahí sea más el resultado de un consenso y no de la imposición de una línea mayoritaria. Es lo que he dicho. En el caso del PRD, porque yo no evado ningún tipo de responsabilidades. Como mi partido no ha decidido una línea desde el punto de vista oficial y todo el mundo presume hacia dónde va, yo he dicho lo siguiente y lo sostengo. Inclusive le envié una carta al presidente de la Junta Central Electoral mediante acto de alguacil y le envié también una carta a todos los candidatos proclamados oficialmente. Yo he dicho, técnicamente, frente al nuevo ordenamiento electoral dominicano, el PRD ya no puede presentar candidato presidencial. ¿Por qué? Porque el artículo 58 de la ley 3318 establece que las reservas son exclusivas para el ámbito municipal y congresual, no para el ámbito presidencial. Y que hay una sentencia reciente del Tribunal Superior Electoral que ratificó que las reservas solo eran posibles en esos sectores, municipal y congresual. Y que el calendario electoral establecido por la Junta consignó que el 27 de octubre era la fecha límite de proclamación de candidatura. Fíjense que el último domingo, el domingo pasado, todos los partidos proclamaron todos los candidatos. El PRD no lo hizo. Cometió un desliz.
cometió una mala interpretación porque entendía que como la comisión política del partido le dio facultad al presidente del PRD para reservarse, él se podía reservar, pero tenía que cumplir con el mandato de la ley. Frente a eso, ¿qué le hemos dicho a los amigos de la Junta Central Electoral? Que sin lugar a dudas tiene que convocar el pleno, que lo convoque para antes del día 12. Yo sé que con nosotros ellos no son tan rápidos como son con otros, y lo entendemos, perfecto. Pero para que nos eviten el tramo de ir al Tribunal Superior Electoral, que la Junta, que tiene facultad para hacerlo, determine qué partidos cumplieron con el mandato de la ley. Porque como intimamos mediante acto alguacil a Gonzalo Castillo, Leonel Fernández, Porfirio López, Luis Abinader, Ismael Reyes Cruz, que son los candidatos que están aspirando, ¿no verdad? No queremos ir a un proceso posterior al Tribunal Superior Electoral, y como para el día 12 el PRD anunció la oficialización de su candidato presidencial, que nos evite ese tramo, que lo hagamos. Además, la impugnación que hacemos es una impugnación solo concentrada en el ámbito presidencial. No tiene que ver nada con lo municipal y lo congresual, que de conformidad con la ley sí existe la posibilidad de una reserva. Así yo proyecto, en principio, este proceso. La gente siempre me pregunta, y Julito... Guido, escúchame, Sí, tú mencionaste al doctor Fernández que lo notificaste mediante alguacil, pero Leonel no es candidato, él perdió una elección interna. los partidos lo proclamaron. Sí, pero... ¿Tú quieres que yo te dé mi opinión respecto de eso? Ok, con mucho gusto lo puedo hacer. Mira, ¿cuál es el problema de la discusión en este país? Aquí la pasión política obstruye la posibilidad de que seamos racionales en el argumento. Te voy a poner como abogado. La tradición jurisprudencial constitucional ha establecido lo siguiente, que siempre hay que preservar la acción respecto a la no conculcación del derecho fundamental. El Tribunal Constitucional más productivo es el de Costa Rica, que ha establecido muchísimos precedentes al respecto. Cada vez que hay un carácter interpretativo respecto a un texto legal, la tendencia jurisprudencial es aplaudir, estimular el derecho a elegir y no a conculcar derechos. ¿Cuál es el problema? Que la legislación en la República Dominicana dejó demasiados puntos sueltos que dan materia a interpretación. A nadie le pasa por la cabeza que el doctor Esquia Guerrero o Pedro Pablo Yemeno Forastieri son afines a Leonel Fernández, son adversarios. Y han reflexionado respecto de la viabilidad de que el doctor Fernández Reina presente su candidatura. ¿Cuál es el problema de los argumentos? El siguiente. Mira qué irónica es la vida. Los abogados que entienden hoy que Leonel no puede ser candidato son los mismos abogados que defendían el derecho de Danilo ser por tercera vez candidato presidencial. Es decir, más allá de un purismo jurídico, lo que hay es un elemento puramente político. Y aunque... Jorge Prano. Sí, Eduardo dice que Leonel... Busca el artículo de él hoy. No, pero él también defendió a Danilo. No, sí, defendió a Danilo. Yo el pensaba Tribunal que Superior no. Electoral lo defendió. Pero bueno, está en su derecho. Yo no tengo ningún tipo de crítica respecto al ejercicio profesional de la gente. Eso a mí poco me importa. Ahora, a los políticos se derrota con votos, no con argucias de carácter electoral o coyuntural. Y frente a eso yo sostengo la idea de que el presidente Fernández puede ser el candidato. ¿Cuáles son los riesgos? La Junta le va a recibir la inscripción. Y ya yo escuché a don Temístocles Montaz decir que el objetivo de su partido es impugnar la participación de Leonel Fernández. Frente a ese acontecimiento, yo creo que si lo impugna, como lo van a hacer, tendrán dos caminos. El constitucional, ¿qué ha hecho el constitucional en los últimos años? Y yo he tenido muchas críticas al Tribunal Constitucional. El constitucional lo que ha ido es desmontando todos los aspectos que ellos consideran inconstitucional de la ley 3318. Y ha dicho, no, este es un tribunal que tiene una tendencia a permitir, aplaudir, que cada quien, cuando intente conculcar derechos fundamentales, nosotros seremos un muro, una pared. O sea, hay precedentes. En el caso del Tribunal Superior Electoral, hay una sentencia del Tribunal Superior Electoral que sin lugar a dudas se va a subir al sector de Leonel Fernández para ir a defender y a validar el derecho de él ser candidato. ¿Cuál es el problema de esta discusión? Repito, yo creo que el presidente Fernández puede ser candidato. ¿Cuál es el problema de esta discusión? Que aquí hay muchos maniqueísmos. Aquí, cuando tú cierras posturas respecto a un tema, la gente te coloca en el otro. En el caso personal, la gente dice, no, yo pienso que Guido hace algunas defensas respecto a Leonel Fernández. No, yo no hago defensa de Leonel Fernández. Para recordárselo a la gente.
En el caso del PM, que era el Programa Eventual Mínimo de Empleo, quien llevó el proceso fui yo. La gente se le olvidó eso. Que obtuvimos condena y que Leonel Fernández Reina, en una cadena de radio y televisión, dijo que él prefería pagar antes que matar. O sea, yo no tengo problema. Yo, como tuve que ser crítico de Leonel y procesar legalmente, lo hice. En el caso de la carretera de San Juan de la Maguana, nosotros llevamos ese proceso y obtuvimos condena favorable. Nosotros no tenemos problema con eso. Cuando el Tribunal Superior Electoral ha dictado decisiones en contra mía, la gente de Leonel Fernández lo ha dictado y no hay ningún tipo de problema. Yo no confundo los aspectos políticos y jurídicos con los aspectos personales. Reitero, yo no creo que la lucha política tiene que concentrarse en cerrarle el paso a nadie. Si usted es un adversario político, compita democráticamente y gane en la sociedad. ¿Cuál es el problema de orden práctico? Que el candidato del PLD es un candidato mal calculado. Me quiero explicar. Nadie duda de que Danilo Medina es un político astuto, que es un operador político efectivo. Ahora, sus últimas acciones revelan que él, cuando pierde la razón democrática, apela al atropello del aparato del Estado. ¿Qué le ha pasado en los últimos meses? Bueno, él perdió una batalla de una reforma, porque el 70% de la sociedad le dijo que no estaba de acuerdo con la reforma para él presentarse. ¿Y cómo él reacciona? Colocándole a Leonel Fernández internamente un candidato que solo es posible ganar con la fuerza del aparato, y ganar entre comillas. Frente a ese acontecimiento, cuando el candidato interno, que ellos lo fastidian, se va del partido, ellos quieren impugnarlo por ante la Junta Central Electoral y van a colocar todo el aparato del Estado a nivel de grandes presiones. Yo, por ejemplo, tengo mis preocupaciones con la integridad y la capacidad de decirle que no al poder de los miembros de la Junta Central Electoral. Y mira que yo tengo temas en la Junta Central Electoral. Yo lo quiero decir con la responsabilidad que me caracteriza. Yo siento que en la Junta Central Electoral hay mucho miedo al poder. Doy un ejemplo. ¿Usted se recuerda del voto de arrastre? Fue esa Junta Central Electoral que le dijo a este país que ellos iban a interpretar los textos de manera conveniente, mentira, conveniente al poder, y preservaron el arrastre en 6 provincias que representan el 62% de los votos. Afortunadamente vino el Tribunal Constitucional y dijo, no, no soy legal. La Junta parece ser muy obediente frente al poder. Y yo tengo unas relaciones de amistad con muchos de los miembros, gente muy buena, muy íntegra. Pero los procesos también tienen que servir para que uno lea algunos acontecimientos políticos, que hay gente que tiene mucho más experiencia que yo. Y quiero decir lo siguiente, a mí no me gustó en este proceso interno ver a un presidente de la Junta Central Electoral respondiendo con sarcasmo reclamos de carácter legal. Eso a mí no me gustó. A mí no me gustó ver a un presidente de la Junta Central Electoral resistiéndose a reclamos que son fundamentales. ¿Lo hago por Leonel Fernández? ¿Quién ha dicho eso? Yo nunca he votado por Leonel Fernández. Lo he dicho porque yo vengo de un partido, el PRD de verdad, no este negocio de Miguel, que siempre nos desbarataban en la Junta Central Electoral. Miren, para que usted vea que la política es una frase marxista, ¿no?, que se repite como tragedia, como comedia. La persona que ha sido motivo de impugnación del proceso interno del PLD, que es el director de la OPTIC, Armando García, fue la misma persona que en el año 1994 el PRD de Peña Gómez acusó del fraude. ¿Ustedes recuerdan? Hay 2 libros importantísimos. El ex embajador Grant, que estaba aquí, que era embajador de OEA, que lo mandaron aquí, publicó un libro donde aparece el nombre de ese señor. Y Juan Bolívar Díaz también escribió un libro al respecto y aparece el nombre de ese señor. Eso fue en el 94. En el 2019 todavía está dando carpeta. Entonces, a mí me preocupa esa actitud de la Junta Central Electoral. Por ejemplo, doy como información. Mario Núñez, que es el director nacional de elecciones, acaba, mediante de resolución, impedir que la dirección de partidos políticos de la Junta supervise los procesos de elección a puestos de voto popular de la dirección de partidos políticos. ¿Y por qué la dirección de partidos políticos no puede supervisar procesos? Esas son de las cosas que la gente no le da seguimiento. La oposición, que me excusen mis amigos, donde todo el mundo sabe que yo tengo mis grandes amigos ahí, está en Belén con los pastores. Porque cree que las elecciones solo se ganan el día de las elecciones. Mentira. Hay un grupo de procedimientos y prácticas que se van implementando en el transcurso del proceso que van ambientando situaciones de fraude. Doy ejemplos.
De conformidad con la ley, existe una policía militar electoral y que el Ministerio de las Fuerzas Armadas es que contribuye a que sus generales, coroneles y alto mando sirva como un mecanismo de supervisión del proceso. Busquen el listado de los generales distribuidos en todo el territorio nacional para que ustedes vean cómo las Fuerzas Armadas se activan políticamente en favor del candidato oficial. ¿Por qué? Porque en las Fuerzas Armadas de la República Dominicana hay un inmovilismo, hay un mando que le ha ido demasiado bien, porque la gente critica la práctica política y los cuadros políticos, pero el mando militar está enriquecido, y está enriquecido porque se coloca al servicio del poder político, entonces quiere resistir los cambios porque esos cambios se los llevan a ellos. Los invito a que busquen cómo se distribuyó el mando militar y que la oposición le ponga claro al gobierno eso, y sobre todo las cosas a la Junta Central Electoral, porque la gente habla de las elecciones municipales son en febrero, estamos ahí. Yo le doy varias manifestaciones de cómo se manipula eso. Ustedes saben a quién mandaron de jefe de la Policía Militar Electoral y jefe militar a San Juan de la Maguara, al general Garavito de la Policía Nacional. Todo el mundo sabe quién es Garavito. Garavito fue reintegrado por Danilo Medina. O sea, el que reintegra a Danilo Medina lo mandan a una contienda mortal de manera de Danilo Medina, pero por el amor de Dios. A mis amigos de la oposición, que a eso hay que darle seguimiento, porque lo están cocinando desde ahora. ¿Ustedes saben quién fue el responsable de Dajabón y Montecristi? Un oficial amigo mío. Yo lo saludo y tenemos buenas relaciones. El esposo de la directora de Intran. ¿El esposo? De la directora de Intran. Tú dices, ay, pero me está metiendo gol. ¿Y qué hace este por aquí? ¿Ustedes saben quién fue el responsable en La Romana? Rommel Jaque. ¿Con quién estaba casado? Con la directora de Electrificación Rural. Entonces tú dices, me están colocando situaciones de carácter política con un uniforme militar de independencia, pero mentira. El subjefe de la Fuerza Aérea actualmente es un activista político. Era el jefe de la plaza de Puerto Plata. Nosotros lo descubrimos por Villatap y por Salcedo en activismo político. Entonces, la oposición que no crea pura y simplemente que las elecciones se ganan el día de las elecciones, no, es que le van armando una ambientación en esa dirección. Y yo llamo la atención porque en la Junta Central Electoral yo no veo una actitud de firmeza respecto del poder. Yo nací en un sector popular de la ciudad capital que se llama Ciudad Nueva. Y tú sabes que la jerga barrial a veces no tiene los giros intelectuales, ¿no? Pero te traduce cosas con mucho más inteligencia. Y en el barrio mío decían que lo mucho hasta Dios lo ve. ¿Por qué? Porque el poder político en este país tiene muchos mecanismos de ir tocando aspectos sensibles de los actores del proceso. Por ejemplo, a mí no me gusta que árbitros del proceso electoral tengan tantos familiares en la nómina pública. Porque ese es un mecanismo de ir presionando, cercándote y debilitando tus posiciones. Guido, Lo doy como dato ajá. para pasarte la pelota. Aquí en el año 1990, un hombre ido ya de esta tierra de los mortales presidía la Junta Central Electoral y en el marco de la maniobra del robo de las elecciones le cogieron a su hijo preso por un tema. ¿Tú recuerdas, José? Sí. Y manipularon el proceso. Se lo estoy advirtiendo a la oposición que no está pensando en eso. Bien, vamos a hacer una pausa y después seguiremos con el tema.